La familia como base fundamental de la sociedad y primera iglesia debe permanecer integrada e íntegra para así lograr su desarrollo y realización tanto espiritual como social. Para ello, los esposos Francisco Zamora y Violeta de Zamora nos guían hacia soluciones en torno a la problemática actual de la familia. Una guía bajo la perspectiva del magisterio de la Iglesia y las líneas de acción de la pastoral familiar. Una contribución para crear una nueva cultura cristiana de la vida y la familia. La familia Santuario de la Vida. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados nos dirigimos, Santa Familia de Nazaret. Haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto original de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Gracias amigos, ¿cómo están? Qué bendición estar de nuevo en sus hogares compartiendo con ustedes su programa La Familia Santuario de la Vida. Damos gracias a Dios por permitirnos estar con ustedes cada semana, porque nosotros sabemos que usted cada semana sintoniza nuestro programa. Gracias Francisco por estar juntos otra vez compartiendo y disfrutando este programa tan hermoso que pues es de mucha experiencia también para nosotros, porque hemos caminado a lo largo de nuestra vida y en nuestra familia trabajando este programa que se llama La necesidad del perdón en la familia. Queridos hermanos, hemos venido a lo largo de estas semanas trabajando después de la Navidad una temática de familia, como el programa lo indica, Familia Santuario de la Vida. Y entonces hemos estado hablando de que la familia Viole es el mejor equipo, sí, o es un equipo de alto rendimiento. Sí. Hoy vamos a entrar a un tema, como Viole mencionaba, de la necesidad del perdón, como un elemento, digamos, que limpie esa resolución del equipo de alto nivel. No podemos ser un buen equipo si entre nosotros hay diferencias, si entre nosotros hay cosas que no se superan como familia. Sí. Entonces esa es la idea de preparar esta entrega, van a ser algunas entregas, de insistir en la necesidad del perdón en la familia. Y como usted ve en la carátula, en la portada de nuestro programa, en verde dice: perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Creo que esta es la premisa que Jesús en el Padre Nuestro nos enseña. Yo no puedo ser perdonado si no perdono. Si perdono, en ese momento se abre entonces el perdón para nosotros. Es como una condición lógica, necesaria para poder alcanzar el perdón y entonces poder tener elementos que faciliten esa resolución de equipo, esa cohesión de equipo, esa unidad. Por eso decimos, Francisco, que crecer no es una tarea sencilla, no es una tarea fácil, porque sabemos que como seres humanos, a lo largo de nuestra vida, este caminar va a ser un crecimiento, ¿verdad? Va a ser como un campo de entrenamiento que nos lleva a la vida a crecer y a alcanzar una estatura perfecta. Efectivamente, conforme uno avanza en la vida, entonces uno se va dando cuenta que empieza a preguntarse: ¿qué hago aquí? ¿Para qué estoy? ¿A qué vine a este mundo? Las probabilidades que estemos tú y yo y que estén nuestros televidentes que están ahora en sintonía con nosotros vivos es una probabilidad muy baja. Imagínense 200 millones de espermatozoides y uno entró al óvulo de nuestra madre, y esa es nuestra posibilidad de estar acá, 1 en 200 millones, es bajísima. Es decir, Jeremías va a decir en el texto profético que ya estábamos en la mente de Dios aún antes de nacer. Es decir, hay un llamado personal. Pero venimos acá no a hacer turismo, no a comprobar si hay oxígeno en el planeta, no a ver si subieron los montos económicos o si hay mucho tráfico en la calle. Creo que venimos a algo más.
Y eso es lo que tú acabas de mencionar como crecimiento. Pero como bien dices, no es una tarea sencilla, porque implica avanzar de todo. El niño se para y se cae hasta que aprendemos a caminar. Vivimos en el ensayo y el error. Y entonces queremos amar y no nos aman, queremos retener y no nos retienen, nos golpean, nos lastiman, como usted está leyendo. Pero es todo un proceso para que evolucionemos en el espíritu. En la iglesia esto se llama santidad. Es empezar a vivir una vida de acuerdo al evangelio en la vida diaria. En la vida común lo que significa es madurez, es alcanzar humanidad, es alcanzar a descubrir la verdadera tarea de cada quien. Obviamente no es una tarea sencilla, ¿verdad? Así es, por eso decimos que en este trayecto forzosamente vamos a encontrar muchas personas que nos han lastimado o que nos puedan seguir lastimando. Realmente es muy difícil decir, yo no he hecho daño. Así es. Yo no te he ofendido. ¿En qué momento te lastimé? O en qué momento me ofendieron, en qué momento me lastimaron. Cuando uno hace un análisis y lo vemos en terapia y le preguntamos al paciente, díganos qué heridas tiene, díganos qué le hicieron. Y él dice, no recuerdo. La verdad es que no tengo mayor cosa. Tal vez un pequeño problema con mi hermano, con un vecino, con un compañero de trabajo. Pero ¿qué ocurre? Que muchas de estas heridas no están en nuestro consciente, que es el 15% de nuestra mente, sino están en el 85%, que es lo que está por debajo, como el témpano, que es lo que no vemos. Y ahí están todas esas heridas guardadas. Son heridas emocionales que nosotros traemos desde que nacemos. Venimos con un disco duro, venimos con la mente en blanco, en donde vamos grabando a lo largo de los 7 años esas lastimaduras o esas heridas emocionales que nuestros padres, abuelos, tíos, primos, hermanos nos han causado, nos han lastimado, y eso se vuelve trauma. Y trauma es un golpe que nos dan en la frente, en la mente, y que va a lastimar y va a marcar a lo largo de nuestra vida, Francisco. Por esas eso, heridas emocionales. Esas heridas emocionales, los psicólogos recientes hablan de lo que es la cadena traumática. Es como, imagínense un pincho donde vamos metiendo carne, hongos, cebollas, tomates, y a todos nos gusta comer un pincho, le llamamos, es una vara con carne que se asa y con un montón de vegetales. Bueno, igual empezamos a meter en una vara mental todas nuestras heridas que no podemos procesar diariamente, que la mayor parte de nuestras heridas, gracias al sueño, logramos eliminarlas, pero hay heridas profundas que no se van, y que es lo que les digo, se va a meter ahí al cuarto oscuro, al inconsciente o al subconsciente, y en algún momento nos pasa la factura. Así es, Francisco. Yo creo que esas heridas no solo son de nuestros padres en la crianza de cuando éramos niños, sino son también infidelidades de un amigo que no fue leal, que no fue honesto, que no supo guardar un secreto, o de un novio que me fue infiel y que nos amamos, pero un amor que no fue un buen amor, nosotros lo sabemos, de acuerdo, y que le quedó dañada esa y es tan persona. fuerte la herida que no puede ser procesada, porque por ejemplo tenemos una cólera el día de hoy por algo que ocurrió, qué sé yo, una cosa que no estaba en nuestro plan, un niño que se cae, una fractura de alguien, la pérdida de un dinero, un robo, pero eso se procesa y al cabo de los días eso está olvidado. Pero no es lo mismo lo que tú dices, una traición, un abandono, un golpe fuerte, lo que llamamos también como acontecimiento vital. Muchas veces, por ejemplo, la muerte de un ser querido, y pasan los años y no podemos cerrar la herida, y todo el tiempo que tocamos al ser querido empezamos a llorar. Ahí hay una herida que está sangrando en el momento que volvemos a recordarla. Veamos qué posibles heridas existentes pueden existir y vamos a mirar acá efectos. Veamos los efectos y a la izquierda las acciones. Vean los efectos: culpa, miedo, pánico, cólera, odio, rencor, sufrimiento, agresividad, tristeza, depresión, frustración, separación, baja autoestima, frialdad, etcétera, etcétera. Estos efectos sí los podemos medir en nuestra vida. ¿Qué grado de culpa tenemos? ¿Qué grado de miedo? El miedo es de las cosas que más nos afectan, sobre todo en una sociedad con tantos problemas psicosociales como vivimos en nuestro entorno de país. Tantos miedos, pánicos que se llegan hasta producir ataques de pánico. En la gente hoy está muy de moda el ataque de pánico. El odio, el rencor, el sufrimiento. Bueno, ahí están todos los efectos, eso lo podemos medir. Pero ¿qué produjo eso?
a la izquierda están las acciones. Y es lo que tú mencionabas. Podemos ver ahí indiferencia, lejanía, rechazo, crítica. Yo, por ejemplo, pienso en la lejanía. Si un hijo necesita 10 minutos diarios de atención con su padre y su madre, y si no lo tiene, supongamos un papá que aunque aún involuntariamente tiene que salir la semana a trabajar y no está en casa, entonces 70 minutos, 50 minutos no estuvo con su hijo, 10 diarios. Ese niño, cuando el papá llega, está hambriento de hablar con su padre, de saber de él y de contarle sus cosas. Y si ese papá, en lugar de atender a ese hijo, está cansado, se va a dormir, se pone a ver fútbol, atiende a sus amigos, algunos hasta celebran para relajarse y se pierden con terceras personas para pasar un rato de relajación, ¿a qué hora atienden a ese hijo? Y cuando esa semana se convierte en meses y en años, ¿cómo no va a haber sentimiento de abandono, de lejanía? Y al rato se vuelve un alcohólico, al rato es un drogadicto. Después empieza a salir si no quiere volver a casa. Dice, ¿pero dónde? ¿Qué pudo pasar? No explicamos que lo que tiene es una herida profunda de abandono. Por poner un ejemplo de acciones, niño que vive en gritos o niña que vive en gritos, en violencia de cualquier tipo, en golpes, en abusos, en mal ejemplo, ¿cómo no va a tener sentimientos negativos, energías negativas? ¿Cómo no va a tener rencor, como usted ve en esa fotografía? ¿Cómo no va a llorar? ¿Cómo no va a sufrir? Lo que pasa es que, de nuevo, lo metemos al cuarto oscuro, a la caja negra, al subconsciente, y pareciera que lo olvidamos. Pero ahí están esas heridas profundas enmarcando a la persona. Cuando llegamos a ver en clínica a esas personas que tienen miedo a la autoridad, por ejemplo, me decía una señora, yo no puedo hablar con los hombres porque generalmente mis jefes han sido hombres y a mí me da miedo hablar con ellos. Solicitar un permiso, decir que estoy enferma o simplemente mirar a esa persona me pongo nerviosa y me da mucho miedo. Lo que ella, y llegando a una conclusión, vimos que ella tuvo un padre alcohólico, agresivo, gritón, golpeador, que murió de alcoholismo precisamente. Bueno, imagínate el daño que esta persona tiene. Así es. Entonces hacíamos un estudio retrospectivo y ella me decía, es cierto, mi papá me daba miedo, porque él tenía un ambiente tóxico de gritos, maltrato, violencia y malas palabras. Y mira los efectos. Los efectos son una mala relación de autoridad. Así es. Miedo. Y en un momento, oigan bien eso, sumisión. Estoy seguro que esa señora acata lo que el jefe dice. Francisco, yo creo que hay un mal término en eso de la mujer, por ejemplo, sumisa a su marido, o la mujer sujeta a su marido y el marido le dice, recuerda, ahí sí usa la palabra de Dios, ¿verdad? Recuerda que tú tienes que estar sujeta a mí porque lo dice la palabra de Dios, pero es un hombre que no ora, es un hombre que no va a la iglesia, es un hombre que no se congrega. Y le faltó a la otra mitad, así es, que es el amor. Para la sujeción implica el amor y el cuidado de esa persona. Bueno, ven, queridas familias, que están las acciones, están los efectos. Estamos muy heridos. Y todavía aquí estamos mostrando un cuadro que ya hemos hablado de esto alguna vez, las 5 heridas emocionales de la infancia, que persisten. Estas son las que no se logran limpiar con el sueño en la noche. No pueden pasar de un hemisferio cerebral al otro. Quedan muy marcadas en el subconsciente de la persona, y es como el ejemplo que tú ponías, el miedo al abandono. Este es lo primero. Entonces ahí podemos hablar del padre ausente, del padre que se divorcia, del padre que se divorcia, o que abandona a la familia, del padre ausente física y emocionalmente, aquel padre que nunca jugó con sus hijos, que nunca revisó tareas, en medio que llegaba tarde, a las 8 o 9 el niño estaba durmiendo, no importa, abrimos mochila, revisamos los cuadernos, las tareas, los deberes, todo lo que le han dejado al niño, y entonces este niño crece con ese padre ausente. Tuvimos un caso interesante donde hablamos con papá y mamá, están buscándonos porque tienen un problema con las 2 hijas adolescentes, y cuando hablamos con el papá me dice, mire, ese es problema de ella, de mi esposa, yo no es conmigo, ese es un asunto de ella fue la que los crió. Automáticamente ese es un padre ausente. Está ahí, pero está ahí solo en cuerpo, pero sus emociones, su espíritu están en otro lado. ¿Cuántas veces en casa papá está pero dentro del periódico, dentro del internet, dentro de hoy día, dentro de las redes sociales, o está en el teléfono,
resolviendo negocios, haciendo negocios, y a qué hora está presente. Francisco, es increíble, pero yo trabajaba esto con una señorita y me decía, yo tengo miedo a que me abandonen, porque ella vivió abandono, precisamente ella tuvo abandono porque tuvo un padre ausente emocional y físicamente. Entonces de ahí se va creando la codependencia, ¿verdad? Yo tengo miedo a que el novio que yo elegí, porque mi novio es alcohólico, mi padre es alcohólico, tengo un hermano alcohólico y también una mamá que toma con mi papá. Entonces, ¿qué pasa entonces con esa niña? Esa niña el día que encuentre a alguien le va a decir, sin ti no podré vivir feliz. Y le cantamos la de los panchos. Y no le va a soltar más. No importa que la golpeen, la agredan, abusen, porque ella no puede vivir, porque al fin encontró a quien amarrarse para no sentir abandono. Hay una razón de todo, Francisco, porque habla inclusive el miedo al rechazo y la humillación. Y posiblemente en la niñez vivimos eso. Rechazándonos constantemente de alguna manera, papás, queridas abuelos, familias, todos las palabras que hablábamos eran rechazadas, nuestras actitudes, nuestros pensamientos era desvalorizado. Entonces tenemos miedo de hablar, inclusive la comparación. No eres como tu hermana, no eres como tu hermano. Tú eres el patito feo, tú eres el de las malas calificaciones, tú eres la oveja negra. Ahí estamos excluyendo y rechazando a ese hijo. Había un señor que me decía, yo no confío en nadie. ¿Y sabe una cosa? No debemos confiar en nuestra propia sombra, porque todos nos van a traicionar en la vida. Y yo lo vi con mi papá, y mi papá me lo decía cuando yo era niño, no tengas amigos, no confíes en ellos, solo en mí. ¿Y qué pasa? El papá se murió, y ahora en quién iba a confiar si no tuvo amigos, porque el papá le prohibió tener amigos a los 4 años. Ese señor recibió creencias parentales, recibió mensajes parentales y creencias mandatos que lo convirtió en creencias. Sí, así es. Bien, como ven, hermanos, la humillación, la traición, el miedo a confiar, que era el ejemplo que Violet nos mencionaba, la injusticia. Sí. La injusticia es un elemento que a veces en casa no nos damos cuenta que injustos somos. Hablo de las preferencias, en la escuela, cuánta injusticia. Es decir, todo esto son heridas que se van quedando. Nuestro tema es el perdón, porque lo que producen estas heridas emocionales, como usted está leyendo ahora, es que el rencor se convierte en un veneno. La persona tiene dolor, tiene rencor. Y aquí hay preguntas concretas. ¿Qué sentimos por eso que nos dañó? Son preguntas socráticas, se llaman, que tendríamos que hacernos nosotros como familia. ¿Qué sentimos por ese daño? ¿Qué tan dañada está mi familia? ¿Qué tan dañados estamos como esposos o como hijos o como hermanos? Yo creo que hay algo muy hermoso lo que dice acá. ¿Intentamos alguna vez comprender por qué actuó de ese modo? ¿O por qué actuó? Sí, por ejemplo, no, si la persona me atacó a mí, ¿por qué actué así? ¿Qué le digo yo? ¿Qué le dice mi presencia o mi palabra? ¿Por qué soy su espejo en ese sentido? O porque yo me puedo ver ahí también, de cierta forma, reflejada en ese espejo, ¿verdad? Luego dice acá, ¿somos capaces de olvidar la ofensa sufrida? Y es difícil olvidar las ofensas sufridas, porque como tú decías, dejan una huella. Es como la plasticina, ¿verdad? Yo le hago así a la plasticina y la plasticina no vuelve a su estado normal, queda hundida con mis dedos. Ahora, ¿por qué nos cuesta perdonar? ¿Por qué nos cuesta olvidar? Porque dice, yo olvido pero no perdono. O ya perdoné, pero no olvido. Eso no es así. Es una tarea entonces complicada, porque lea cuando dice al final, cuando las cicatrices no logran cerrarse, a eso se está refiriendo, y el rencor continúa anidando en nuestro espíritu, su energía actúa como un veneno. Es decir, el mensaje es, tenemos que revisar, esculcar dentro de nosotros mismos dónde está algún rescoldo de veneno, porque hay que sacarlo, hay que drenarlo. El sufrimiento de no perdonar, el que no perdona, sufre. El dolor de no perdonar forma parte del misterio de la vida. Tú preguntabas eso, ¿por qué no puedo olvidar? Provoca angustia, falta de sentido, falta de gozo. Muchas veces estos son los motivos por los que andamos pasándola mal. Vivo angustiado, vivo totalmente ansioso, no le encuentro sentido a mi vida, no sé para dónde voy, por más que quiero, no soy feliz, tengo que estar inventando la felicidad. Si no me tomo un par de tragos, si no me fumo un pitillo, no soy feliz. Es decir, ahí hay cosas de contexto que tenemos que revisar en nuestra vida.
soportar, como dice ahí, sostener un rencor muchas veces que no cambia. Todo esto me impide crecer y madurar. Mirábamos al principio que el crecimiento es una ardua tarea, pero que nos lleva a evolucionar. Pero si yo no puedo perdonar, entonces voy a mantener, como dice ahí el dibujo, el rencor. Mira a este individuo, está esculpiendo el rencor en la piedra y el corazón no tiene la espalda. No logra ponerlo en su lugar. Está sufriendo de por vida. Ese es un poco el mensaje que quisiéramos transmitir. Veamos las consecuencias, Viole y queridas familias. Me gusta ese dibujo que ven ahí, ese paisaje. Si lo leemos, dice que perdonar es poner a un prisionero en libertad y descubrir que el prisionero eres tú, soy yo. Somos cada uno de los seres humanos. Y entonces las consecuencias de ese encarcelamiento de nuestro espíritu están a la vista. Enfermedades que se deben a esa contaminación energética, negativa, energía negativa, a la ira permanente. Francisco, es que la ira es como un cáncer, o es un cáncer que te carcome profundamente, porque hasta el rostro nos cambia cuando estamos con ira, cuando el rencor se convierte en ira y hay un descontrol dentro de poco la historia de las telenovelas, que son todas igual, el guión de las telenovelas, el que vio una telenovela ya vio todas. Siempre hay una mala, o hay un malo, un perverso, es ese, que está sufriendo, que tiene una ira permanente, y entonces está viendo cómo se venga, cómo destruye a los demás, cómo rompe donde hay amor y felicidad. Muchos de nuestros fracasos nacen en aferrarse a esos dolores pasados, donde está el resentimiento que difícilmente puede florecer a una actitud positiva hacia los demás. Ese es el cambio que tenemos que lograr. Bueno, aquí hay que trabajar. Si descubrimos esto, bueno, veamos cómo curarnos. Y aquí viene entonces la consecuencia lógica. Para curarnos debemos perdonar. Así es, Francisco. Yo creo que todos los días debemos de decir, yo también me perdono a mí mismo porque de una u otra forma yo también dañé. Yo también lastimé con una palabra, con mi actitud o inclusive con mi pensamiento. No lo dije. No tuve una actitud de agresión o de insultar o de agarrarlo así, pegarle, sino compensarlo. Ya manifesté el rencor, por eso perdonar a quien nos olvidó. En uno de los talleres que trabajamos de comunicación matrimonial hay un tema que se llama amarse y aceptarse. Pero yo no puedo amarme como ser humano, no puedo aceptarme si no me perdono en primer lugar. Y si no perdono a los demás, a mis padres, al entorno, al país donde vivo, todo. Entonces empiezo a aceptarme, y en el momento que empiezo a aceptarme me amo. Y cuando me acepto y me amo, puedo amar y aceptar a los demás. Mi esposa, mis hijos, mis vecinos, mi país, el mundo. Es importante entonces perdonar a quien nos agredió, perdonar a quien destruyó lo que amábamos, enviar luz, y para que la luz regrese también, nosotros tenemos que enviar esa luz y la paz a los demás, a quien yo lastimé o me lastimaron. Como cuando oramos por los hermanos, ponemos la mano y decimos, pedimos por este hermano. Bueno, ese es enviar la luz. Visualizar esa persona que nos hirió, ese maestro, ese novio, el jefe, una compañera de trabajo. Y pedir ahí bendición, pedir paz para esa persona. Es decir, este es el proceso de perdón. Perdonarnos a nosotros mismos, como tú mencionabas. Aceptar, y ojo en esta parte, aceptar y cuidar al niño asustado, enojado, confundido que llevamos dentro y rodearlo de un infinito amor. Hace unos años hicimos un taller de sanando al niño interior. Y tuvimos que gatear nuevamente y volver a vivir el rol de niños. Y entonces es interesante, y lo trabajamos mucho con nuestros pacientes. Se trabaja hoy día, hacer que el niño sane, porque ese niño que va dentro de nosotros va asustado, enojado, confundido. Y qué difícil, dice acá, convertirnos en amor para ser amor y para que el amor llegue a los demás. No es fácil, ¿verdad? No es fácil convertirnos en amor cuando venimos tan heridos desde el vientre, posiblemente en la niñez, en la adolescencia, hemos recibido mucho rechazo. Tenemos que concluir, y concluiríamos con esta imagen que usted ve. No hay situación en la vida que no podamos encontrarle sentido, significado. El que tengamos dolor, el que descubramos que hemos sido heridos, que vamos cargando con algún sentimiento de rencor, bueno, no está exento de significado.
La invitación es que como familia, como pareja, como padres, como hijos, como hermanos, descubramos qué significa lo que hoy siento, lo que yo vivo. Lograr que esta situación dolorosa nos brinde la oportunidad de escoger nuestra respuesta adecuada. De nosotros depende seguir en el rencor y en el pasado, o de nosotros depende empezar a expulsar el veneno, empezar a sacar ese absceso, ese pus, y empezar a disfrutar, como decía en la lámina anterior, de la plena libertad, del amor. Yo creo que los dejaríamos a todos y a nosotros mismos como una oportunidad para crecer, un desafío que también el Señor nos permite, nos ofrece para que sigamos creciendo y madurando. Y si nosotros llevamos el proceso de sanar y de curarnos y perdonar y perdonarnos, vamos a poder ayudar a los demás. Lo único importante, Viole, familias, es que, como dicen mis hermanos mexicanos, que nos caiga el 20. Sí. Que nos demos cuenta, que no digamos, qué bien le caería este programa a mi mamá, a mi suegra, este programa es precioso para ella. No, es a mí. Sí. ¿Qué de dolor hay en mi vida que me está llevando a la oportunidad de cambiar? Es un reto, es una oportunidad, como usted está viendo ahí, un desafío, usarlo para crecer. De eso se trata. Así es, y queremos dar gracias a nuestros hermanos que semanalmente están en contacto con nosotros, y también gracias a nuestra hermana Ani, que es nuestra camarógrafa, que siempre está atenta, servicial y cariñosa con nosotros en cada grabación. Gracias a todos los amigos, hermanos que escriben en la fanpage, que ven este programa, que quieran conocerlo más. Gracias. Recordarles que estamos dando los programas en Facebook, en YouTube y por supuesto en el canal Jesús TV, ya sea en el canal directamente o a través del internet. Así que es un gusto mantenernos en comunicación con ustedes, y qué bueno que podamos tocar este tema tan necesario para nuestras familias, para nuestro país. Así es. Hasta pronto entonces, y muchas gracias por estar siempre atentos. Hasta la próxima.